¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer unos cuantos problemas de estequiometría para que queden claros estos temas. Primer problema nos dice, dada la siguiente reacción química no igualada, calcula la cantidad de hidrógeno obtenido al hacer reaccionar 3 moles de aluminio. Entonces, primero que nada tenemos que igualar la reacción. Aluminio más ácido clorhídrico, que nos va a dar cloruro de aluminio más hidrógeno. Tengo mi reacción, entonces vamos a igualarla. Rápidamente puedo ver que aquí tengo 3 cloros, entonces tengo que adicionar 3. Nos quedan 3 hidrógenos. Si yo aquí le agrego un 2, para que aquí nos dé 2, y le agrego aquí un 6, es como nos va a quedar. Entonces sería 6. 6 por 2 son 6 cloros, 3 por 2 son 6, 2 aluminios y nos faltarían 3 hidrógenos. De esta manera es como queda la ecuación. Si yo lo hubiera hecho de otra forma, aquí nos quedaría en medios y lo cual no nos va a servir para nuestro propósito. Ya una vez que yo tengo balanceada o igualada mi reacción, debo de decir que 3 mol de aluminio, y dada mi reacción que 3 moles de aluminio van a reaccionar de ellas 2 mol de aluminio por cada, para formar 3 moles de hidrógeno. Y una mol de hidrógeno equivale a 1 gramo de hidrógeno. A 2 gramos, disculpen, 2 gramos de hidrógeno. Entonces, 3 moles. Yo estoy diciendo que parto de 3 moles, pero mi reacción me dice que por cada 2 moles de aluminio que reaccionan, se forman 3 moles de hidrógeno. Y una mol de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos por cada mol. Entonces, si yo hago estas operaciones, es 3 por 3 por 2. 3 por 3 son 9, por 2 son 18. Entre 2 nos va a dar 9. Y ahora vamos a ver las unidades. Moles de aluminio con mol de aluminio es una unidad. Mol de hidrógeno con mol de hidrógeno. Por lo tanto nos van a quedar 9 gramos de hidrógeno. Entonces, para la estequiometría vamos a tener que ver la reacción, cuánto nos está diciendo y qué nos está preguntando. Vamos al siguiente problema. Determine el número de moléculas que se obtiene cuando 2 moles de propano se queman en presencia de oxígeno de acuerdo a la siguiente reacción no igualada. Entonces, vamos primero que nada a balancearla. El propano C3H8 más el oxígeno molecular nos va a dar CO2 o dióxido de carbono más agua, H2O. Vamos a balancear. Tengo 3 carbonos, por lo tanto aquí voy a poner un 3. 3 por 2 son 6 y 1, 7. No me va a quedar, pero aquí me está diciendo que tengo 4 oxígenos. 4. ¿Sí? Son 3 por 2 son 6. Y 4 de acá nos van a dar 10. Entonces, si yo le coloco aquí un 5, 5 por 2 son 10, ya está balanceada. 3 carbonos, 10 oxígenos. 3 carbonos, 3 por 2 son 6 y 4, 10. Ya está balanceada mi reacción. Entonces dice, determina el número de moléculas que se obtienen cuando 2 moles de propano se queman en presencia de oxígeno. Entonces, ¿el número de moléculas de quién? Pues me está diciendo mi reacción que por una mol de propano se forman 3 moles de dióxido de carbono.
Entonces, aquí yo voy a decir primero, tengo 2 moles de propano, C3H8. Y por cada mol de propano, C3H8, voy a obtener 3 moles de CO2. Y yo sé que en una mol de CO2 existen 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿De quién? De CO2. Entonces sería aquí moléculas de CO2. De CO2. Entonces, vamos a realizar el análisis de dimensiones. Moles de propano con moles de propano, moles de CO2 con moles de CO2 nos da la unidad y nos queda en moléculas. Entonces es 2 por 3 son 6 por 6.02 por 10 a la 23 nos va a dar un resultado de 3. Hay 3.61 por 10 a la 24 moléculas de CO2. Cuando yo hago esta reacción de colocar 2 moles de propano en oxígeno, nos van a producir 3.61 por 10 a la 24 moléculas de dióxido de carbono. Vamos al problema que sigue. Nos está diciendo, el zinc metálico va a sufrir una reacción de sustitución simple, es decir, reemplaza al cobre 2 en una solución de sulfato de cobre. ¿Qué cantidad de zinc se necesita para preparar 250 gramos de sulfato de zinc? Entonces, primero que nada vamos a hacer el balanceo de las ecuaciones. Entonces, tenemos zinc 0 más sulfato de cobre, perdón, te va a dar cobre 0 más sulfato de zinc. Veamos, hay un zinc, un cobre, un ion sulfato y un ion sulfato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de moles que hay en 250 gramos de sulfato de zinc. Esto nos va a dar que son del zinc son 65 gramos, más 96 del ion sulfato, son 65 más 96, nos da como resultado 161. 161 gramos. Entonces, 250 gramos de sulfato de zinc equivalen a que en 161 gramos hay un mol de sulfato de zinc y que un mol de sulfato de zinc reacciona con un mol, o se forma a partir de un mol de zinc, y que un mol de zinc equivale a 65 gramos de zinc, ya tenemos todas nuestras reacciones, todos nuestros datos. 250 entre 161 gramos de sulfato de zinc, una mol de sulfato de zinc con mol de sulfato de zinc, mol de zinc con mol de zinc, nos queda 250 entre 161 va a ser igual a 1.52 por 65 son 100 gramos
100.93, mejor dicho, son 100.93 gramos de zinc, los que se requieren para formar 250 gramos de sulfato de zinc. Vamos al siguiente problema. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se pueden obtener a partir de la siguiente descomposición de 300 gramos de KClO3 de acuerdo a la siguiente reacción? El KClO3 es el clorato, entonces vamos primero a balancear. Si colocamos un 2 aquí, ya tenemos 2 potasios y aquí nos haría 2. 2 cloros, 2 potasios, 2 cloros, 2 por 3 son 6 y aquí le pondríamos un 3. Ya nuestra ecuación está balanceada. Vamos a sacar la masa del clorato de potasio. 300 gramos de clorato de potasio equivalen a que en una mol de clorato de potasio hay 122 gramos mol de clorato de potasio, KClO3, hay 122 gramos. Y que por cada mol de clorato de potasio, una mol de clorato de potasio, o mejor dicho, 2 moles, vamos a decir 2 moles de KClO3, se forman 3 mol de O2 y una mol de O2 va a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, 300 entre 122 por 3 entre 2 por 6.022 por 10 a la 23 nos va a dar que en esta cantidad o esta cantidad de 300 gramos de clorato de potasio van a formar 2.22 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. ¿De dónde salen todos estos números? De nuestra reacción. Aquí yo estoy diciendo, 2 moles de este reaccionan para formar o se descomponen para formar 3 moles de oxígeno. Eso es lo que tenemos que tener cuidado en la estequiometría de nuestra reacción, cómo va a ser sus coeficientes de balanceo. Y por último, el metano arde con el oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Vamos a ver la reacción. CH4 más O2 nos va a dar CO2 más H2O. Esa es la reacción. ¿Cuántos nos faltan? Son 2 hidrógenos. Con 2 son 4. 2 por 2 son 4. Aquí tenemos 4 hidrógenos, un carbón. Son 2 oxígenos, 2 y 2 son 4. Nos quedan, aquí nos va a hacer falta un 2. 2 por 2 son 4. Entonces ya tengo mi reacción. Entonces si se queman 2 kilogramos de metano, calcula cuántos gramos de oxígeno son necesarios. ¿Ok? Vamos a ver cuántos gramos de oxígeno necesitamos para quemar estos 2 kilogramos. Entonces 2 kilogramos de metano son 2000 gramos. 2000 gramos. Y una mol de metano pesa 12 más 4 son 16 gramos sobre mol. Entonces 2000 entre 16 nos va a dar que son 125 moles. 125 mol de CH4. Y nos está diciendo que por cada mol, la reacción nos dice,
por cada mol de metano se van a requerir 2 moles de oxígeno para que se lleve al 100% la reacción. Son 125 mol de metano y que una mol de metano va a producir o van a reaccionar con 2 mol de oxígeno. Y una mol de oxígeno atómico, porque está el 2, equivale a 32 gramos de oxígeno atómico. Son 2 oxígenos. Entonces, 125 por 2 por 32 nos va a dar 8000 gramos. 8000 gramos. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen? Pues igual me voy a mi reacción. Una mol de metano produce una mol de dióxido de carbono. Entonces, 125 mol de metano van a reaccionar para formar que por cada mol de metano nos va a dar una mol de CO2. Y una mol de CO2 equivale a, son 32 más 12, son 44 gramos por cada mol de dióxido de carbono. Son 125 por 44, son 5500 gramos de CO2. Esta reacción en específico, con esas cantidades, produce esto. Son 8 kilogramos de oxígeno y 5.5 kilogramos de CO2. Espero que con estos ejercicios se les haga un poco más sencillo y nos vemos la siguiente clase. Que tengan una muy buena noche.